El agua fluye hacia un tanque. La tabla muestra esa tasa en la que el agua fluye en galones por minuto. El tanque comienza con 10 galones de agua antes de abrir el grifo. Observe cómo tenemos el tiempo cada 0.5 minutos y tenemos el caudal correspondiente. Se nos dice que utilicemos la información en este problema para determinar la cantidad de agua en el depósito una vez transcurridos los 3 primeros minutos. Parte A. Se nos pide que calculemos la cantidad de agua en el tanque utilizando rectángulos aproximados a la izquierda. Se nos pide que utilicemos la parte B rectángulos aproximados a la derecha, y luego en la parte C se le pidió que usara las partes A y B para obtener una respuesta más precisa. El primer paso es la trama. Los datos de la tabla como pares ordenados en el plano de coordenadas, y ya lo he hecho para ahorrar tiempo. El par de primer orden de 0.4 indica en el momento de 0 minutos. El caudal es de 0.4 galones por minuto. El par de segundo orden indica a los 0.5 minutos. El caudal es de 1.2 galones por minuto y así sucesivamente. Debido a que nos preocupa el agua después de los primeros 3 minutos, marquemos el intervalo de 0 a 3 minutos. Bueno, 0 minutos están aquí y 3 minutos están aquí. Tenemos que tener cuidado de no para usar este último punto que va a 3.5 minutos. A continuación, porque tenemos el caudales cada 0.5 minutos, marcaremos subintervalos cada 0,5 minutos. Ahora que tenemos nuestros subintervalos, formaremos rectángulos donde la altura de cada rectángulo vendrá determinada por el punto de la izquierda porque estamos usando left aproximar rectángulos, lo que significa que para el primer subintervalo la altura va a ser desde el punto de la izquierda y, por lo tanto, la altura va a ser 0.4. Esta es la primera a la izquierda rectángulo aproximado. Para el siguiente subintervalo, de nuevo, el punto de la izquierda determina la altura del rectángulo, que es 1.2. Para el siguiente subintervalo, el punto de la izquierda dará a nosotros la altura, que es 1.5. Y así sucesivamente. Para el cuarto rectángulo, la altura será 2.1. Para el quinto rectángulo, la altura será 2.8. Y para los 6 rectángulos finales, la altura será del punto de la izquierda, la altura es 3.5. Sigamos adelante y sombreemos el área de los rectángulos. Observe que para encontrar el área de cada rectángulo vamos a multiplicar el ancho, que es el tiempo y minutos por la altura, que es el líquido en galones por minuto, y minutos por galones por minuto nos da galones, la cantidad de agua añadida al depósito durante ese subintervalo de tiempo. Por lo tanto, para encontrar la cantidad de agua en el tanque usando rectángulos aproximados a la izquierda, recuerde que el tanque comienza con 10 galones, así que empezamos con 10. Y, a continuación, vamos a añadir el área de los 6 rectángulos para determinar el extra agua añadida al tanque. Pero porque todos los rectángulos tienen un ancho de 0.5 minutos, escribamos esto como 10 más 0.5. Veces la cantidad donde entre paréntesis tendremos la altura de cada rectángulo. El área que primero rectángulo es 0.5 el ancho por el alto de 0.4. Y luego, más el área del segundo rectángulo. Es 0.5 el ancho por el alto de 1.2. Aviso si distribuimos, tenemos 0.5 veces 1.2. Además, el área del tercer rectángulo es 0.5 veces la altura de 1.5, más el área del cuarto rectángulo es 0.5 veces la altura de 2.1. Además, el área del quinto rectángulo es 0.5 veces la altura de 2.8. Y, finalmente, para el rectángulo de 6, el área es 0.5 veces la altura de 3.5. De nuevo, si distribuimos el 0.5, tenemos el ancho por el alto de cada uno de los 6 rectángulos. Y ahora vamos adelante y simplificamos. Esto se simplifica a 10 más 0.5. Multiplicado por la suma de los paréntesis es 11,5, lo que resulta en 15,75. Y de nuevo, las unidades aquí están en galones. Volviendo a la primera diapositiva. La cantidad de agua en el tanque utilizando la aproximación a la izquierda rectángulos es de 15.75 galones. Y ahora vamos a hacer un proceso similar, pero ahora utilizamos la aproximar rectángulos. De nuevo, marcamos el intervalo de 0 a 3 minutos. Y luego marcar el submarino intervalos cada 0,5 minutos.
La única diferencia ahora es que vamos a usar el punto a la derecha de cada subintervalo para determinar la altura de cada rectángulo. Así que para este primer subintervalo, la altura va a ser 1.2 desde el punto de la derecha. Para el segundo subintervalo, la altura del rectángulo va a ser 1.5 desde el punto de la derecha. Para el tercer rectángulo, la altura va a ser 2.1 desde el punto de la derecha. Para el cuarto rectángulo, la altura es 2.8. Para el quinto rectángulo, la altura es 3.5. Y para el sexto rectángulo, la altura es 4.4, de nuevo, desde el punto de la derecha. Una vez más, vamos a sombrear las áreas. El área de los 6 rectángulos representa el agua añadida al tanque. De nuevo, recuerda el tanque comienza con 10 galones. Por lo tanto, usar el derecho a aproximar rectángulos, la cantidad de agua en el tanque después de 3 minutos va a ser 10 más el área de los rectángulos. Y de nuevo, todos los anchos son 0.5. Así que tenemos 0.5 veces la suma de las alturas. El área de la primera rectángulo es 0.5 por 1.2. Más para el segundo rectángulo, el área es 0.5 veces 1.5. Más para el tercer rectángulo, el área es 0.5 veces 2.1. Más para el cuarto rectángulo, el área es 0.5 veces 2.8. Más para el quinto rectángulo, el área es 0.5 veces 3.5. Y, finalmente, para el rectángulo de 6, el área es 0.5 veces la altura de 4.4. Simplificando, tenemos 10 más 0,5 veces la suma de los paréntesis, que esta vez es 15.5. Which this time is 15.5. Y 10 más 0,5 veces 15,5 es 17,75. Y de nuevo, las unidades aquí están en galones. Vamos a grabar esto en la primera diapositiva. Por lo tanto, usando los rectángulos del lado derecho, la cantidad de agua en el tanque es de 17.75 galones. Porque el líquido está aumentando durante este intervalo de tiempo, la aproximación a la izquierda rectángulos es una subestimación de la cantidad de agua en el tanque. Y la aproximación correcta rectangles es una sobreestimación de la cantidad de agua en el depósito. Así que para la parte 100 de respuesta más precisa, tomaremos el promedio de estas dos cantidades, lo que significa que las sumaremos y las dividiremos por 2. La suma de 15,75 y 17,75 dividido por 2 es igual a 16,75. Por lo tanto, para obtener la respuesta más precisa, calcularemos 16,75 galones de agua en el tanque. Después de los primeros 3 minutos espero que esto te haya resultado útil.